Los invito, amados hermanos, a abrir sus Biblias ahí en Apocalipsis capítulo número 3 para continuar este estudio. Ha salido bastante largo, ¿no es cierto? Pero creemos que ha sido muy fructífero, provechoso para todos nosotros porque hemos tratado de escudriñar profundamente lo que significa cada una de estas iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia Menor, conocidas también como las iglesias de Apocalipsis, esta región de Asia Menor que actualmente es Turquía, que habla de 7 iglesias que realmente existieron en ese tiempo, pero que también en cada una de ellas se representa el estado de la iglesia a través de la historia del cristianismo, a través de la historia de la iglesia desde el día de Pentecostés, porque creemos que la iglesia nace en Pentecostés, y se proyecta hacia el día del arrebatamiento de la iglesia, es decir, cuando Cristo saque a su iglesia de este mundo, de la faz de la tierra, como lo enseña literalmente la Escritura. Así que cada una de estas iglesias nos ha enseñado un montón, hermanos. Esto ha sido de mucha edificación para todos nosotros y le damos gracias al Señor porque no es filosofía, ni psicología, ni antropología, ni sociología, sino que es la palabra de Dios. Creemos que hoy día hay que hacer un llamado en general a los hermanos, a los líderes también, para que prediquen la palabra de Dios. Lo que necesita el pueblo de Dios es la palabra de Dios. Y sacar todo lo espurio que hoy día está atacando la iglesia desde adentro, ¿no es cierto? Todas estas enseñanzas humanistas, como son estas ciencias especulativas, ¿cierto? La psicología, hoy día hay más psicólogos que pastores, y la gente se está yendo por esas ramas de filosofía. Nos acordábamos aquí también en un momento de conversación que el apóstol Pablo advierte a la iglesia en Colosas. Le dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Note que usa la palabra huecas sutilezas porque son líneas muy delgadas, hermanos. Esto no es tan evidente. El engaño viene en una proporción, como lo hemos dicho, del veneno para ratones, ¿ya? El veneno para ratones tiene un 95% de nutrientes, es decir, que alimentan el ratón. Pero solamente el 5% es lo que mata al ratón. Por lo tanto, las falsas doctrinas no crean ustedes que son tan evidentes, son huecas sutilezas. Y hoy día estamos, ¿no es cierto?, bombardeados por estas huecas sutilezas y estas filosofías de hombres que ponen muy arriba precisamente a los hombres. Así que es tiempo, hermanos, de volver a la palabra de Dios. Y le damos gracias al Señor porque no teniendo méritos, Él nos ha tenido estudiando la palabra de Dios. Las 7 iglesias de Asia Menor, y estamos detenidos ahora todavía aquí en la iglesia en Filadelfia. Un ejemplo de iglesia, podríamos decir. Un ejemplo de iglesia por muchas razones. Porque siendo una iglesia sin fuerza, como lo dice en el versículo 8, el Señor le declara, aunque tienes poca fuerza, en otras palabras, una iglesia que no tenía un impacto social en el sentido de infraestructura, de poder adquisitivo, de organización, sino que era una iglesia conforme al diseño de Dios, una iglesia pequeña, una iglesia a juzgar por nuestro corazón, podríamos decir en un término muy particular y folclórico, debilucha. Pero sabemos, amados hermanos, que el Señor perfecciona su poder en la debilidad. El apóstol Pablo llega a decir que tenemos un tesoro, el evangelio es un tesoro, depositado en vasos de barro. Imagínense ustedes, hermanos, lo que significa un vaso de barro, un utensilio que no tiene, primero, mayor valor, y segundo, no tiene ningún atractivo. Lo que importa es el tesoro que está ahí contenido en ese vaso de barro. Así nos enseña la palabra de Dios respecto a esta Filadelfia, una iglesia fiel, una iglesia que guardaba la palabra de Dios, que guardaba y ponía en alto el testimonio de Jesucristo por sobre todas las cosas, que también debemos entender que tuvo el privilegio de que el Señor le puso delante de esta iglesia una puerta abierta, es decir, le abrió el camino para poder predicar el verdadero evangelio, porque hay un solo evangelio. Nosotros hablamos de verdadero evangelio porque estamos rodeados de falsos evangelios, que ni siquiera deberían llamarse evangelios, pero para que se entienda lo decimos de ese modo. Esta iglesia en Filadelfia, nosotros ya hemos leído todos esos pasajes, habla de una iglesia que sin tener fuerza era una iglesia fiel, no tiene ningún reproche de parte del Señor.
Están igual como la iglesia en Pérgamo, perdón, en Esmirna. Las dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, son iglesias que, ¿no es cierto?, no tienen ninguna censura, crítica, reprensión de parte del Señor. Entonces, aprendemos bastante de estas dos iglesias. Esmirna, ciertamente, una iglesia eminentemente sufrida, perseguida, martirizada, y Filadelfia, una iglesia fiel, que inclusive el Señor le da el privilegio de que muchos salgan de la sinagoga de Satanás en ese tiempo, tipificado ahí en el tiempo en proyección hacia nosotros, la falsa religión. En ese tiempo eran los judaizantes, por eso que habla de sinagoga de Satanás. La sinagoga era un lugar de reunión de los judíos, pero al decir sinagoga de Satanás está diciendo una sinagoga falsa, un lugar de reunión supuestamente sagrado, donde se debe impartir la palabra de Dios, pero quien está dentro es el propio Satanás, es el padre de mentira, el engañador, el archienemigo de Dios, y que, como lo decía, simboliza todas las religiones, este paraguas enorme, hermanos, de religiones que se transforma en la sinagoga de Satanás, incluyendo, y escúcheme bien, incluyendo la iglesia evangélica. Nosotros cuando partimos en este caminar, a veces pensábamos que la iglesia evangélica era la iglesia verdadera. Pero con el tiempo nos vamos dando cuenta, hermanos, que la iglesia evangélica es una de las tantas religiones. Por eso que el Señor también está sacando los suyos de la propia iglesia evangélica. La iglesia evangélica se ha vuelto una iglesia formalista, una iglesia tradicionalista, una iglesia de dogmas humanos y lo peor, se ha vuelto con fines lucrativos para sacar dinero. Eso es terrible, eso es inaceptable, inadmisible en un ministro del Evangelio. Que el Señor siempre nos guarde, hermano, porque el Evangelio no es comida ni bebida, no es conforme al mundo, un éxito material, sino que es el mensaje que necesita oír todo individuo para salvación y vida eterna. Y Filadelfia tuvo ese privilegio. El Señor le dice, los sacará de la sinagoga de Satanás y los llevaré a ti y verán que yo te he amado. Amados hermanos, cuántos remanentes fieles, que nadie los conoce, pero Dios ama a esos remanentes. Una vez estudiamos la palabra remanente en sentido particular en el estudio de Romanos, ahí en el capítulo 11, cuando menciona la palabra remanente, tuvimos que detenernos un poquito y indagar, ¿no es cierto?, y escudriñar lo que significa remanente, el residuo, lo que ha quedado, pero llegamos a la etimología que también denota la idea de reliquia. El Señor nos ha conservado como una verdadera reliquia. En términos reales, una reliquia tiene un sumo valor, hermanos. Para el Señor, aunque nosotros sepamos que somos pecadores e indignos de todo lo que el Señor nos ha dado y todo lo que nos dará, para Él somos de un supremo valor. Somos una reliquia, un remanente que Él preserva en su mano poderosa. Y esta Filadelfia, sin duda, que habla de estos remanentes, amados por Dios, y que a veces tienen el privilegio de conocer personas que salen de la institucionalidad y de la religión y dicen, aquí he conocido la luz del Evangelio, la verdadera palabra de Dios. Y uno lo escucha y dice, vaya, gloria a Dios, porque no es algo nuestro, no es como se dice, no hemos descubierto la pólvora nosotros. Es solamente la Sagrada Escritura que ha iluminado nuestro entendimiento para la gloria de Dios. Damos gloria a Dios, hermano, no como un cliché, sino como una gratitud verdadera de que Él nos iluminó, como dice el Salmo 119, dice que la exposición de tus palabras alumbra y da discernimiento a los simples, le da entendimiento al hombre simple. Cuando habla de hombre simple, habla de personas como tú y como yo, que no tenemos ninguna capacidad de entender nada. Ahí en el hebreo, palabra simple, es decir, los que no entendemos las cosas, pero la palabra de Dios nos ha dado el entendimiento. Gloria a Dios por eso. Una iglesia fiel no es una iglesia que tiene cosas portentosas o muestra cosas portentosas, sino que es una iglesia que cree al que ha entregado este bendito libro. Como decía nuestro hermano, este libro es lámpara a mis pies, faro de divina claridad. Amados hermanos, que hemos aprendido harto de Filadelfia. Y el gran privilegio, y ahora nos metemos de lleno en la Escritura,
que vamos a ser guardados, amados hermanos, guardados de la prueba que viene a este mundo. Demos lectura primero y nos apasionamos con esto que viene, hermano. Dice así, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, el versículo 10 está compuesto de dos secciones, podríamos decir. Primero, Filadelfia, que había guardado la palabra de la paciencia, de la perseverancia. Ya hablamos de lo que es la paciencia de Dios, hablamos de lo que es la perseverancia de los santos, porque el distintivo del verdadero creyente es que va a perseverar. Nunca va a claudicar, nunca va a apostatar. La apostasía, hermanos, y los apóstatas nunca fueron verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes van a perseverar. Como dice Hebreos 10:39, que lo leímos también, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, para preservación del alma. La preservación, ese efecto de conservar, de proteger, de guardar, que es una facultad que Dios nos puede dar y nos tiene en su mano, como dijo el Señor, de la cual nadie nos puede arrebatar, es el hecho de que los creyentes van a perseverar, nunca van a retroceder. ¿Problemas van a haber? Por supuesto que sí. ¿Muchas veces vamos a estar sin ánimo? Claro que sí. Pero nunca, jamás un creyente va a retroceder para la gloria de Dios. Has guardado la palabra de mi paciencia. Has levantado en alto la consigna de aguantar con paciencia, como lo leíamos también. Benditos pasajes que leímos, hermano. El Señor en su paciencia ha sido lento para la ira y grande en misericordia. Note usted la consonancia que tiene esto, porque el Señor nos va a librar de su ira justa, de esa característica propia de su carácter santo. Y como dicen a continuación, así como Él nos ha guardado, como la iglesia de Filadelfia guardaba la palabra de la paciencia, Él nos va a guardar del día de la ira, el día del castigo, el día de la prueba. Gloria a Dios por eso, hermanos. Dice la segunda parte del versículo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Bien, ya la semana pasada aclarábamos un poco esto. No es nuestro interés abrir solamente ahora el estudio de la tribulación, de la gran tribulación, dado que lo estamos ya tratando inicialmente ahí en los estudios de los días domingos en la tarde, así que desde ya lo invitamos para hoy día, en la tarde a las 19:30 horas, estaremos iniciando el estudio de profecías bíblicas. Pero sí tenemos que mencionar esto maravilloso. Yo te guardaré, dice el Señor, de la hora de la prueba. Ya lo comentamos en el original, esta palabra guardaré lleva consigo un prefijo ek, ¿cierto? Ek, que es un prefijo griego que habla de sacar fuera, de poner fuera. De modo que podríamos leer, yo también te guardaré fuera de la hora de la prueba. El Señor va a sacar a los suyos. Nosotros vemos una tónica en las Escrituras que es así, hermanos. Por eso que cuando uno escucha muchos aventureros, estos paladines valentones que dicen, no, la iglesia pasará la gran tribulación, incluso han puesto algunas fotos, ¿cierto?, editadas, ilustraciones, en donde aparece una novia, ¿cierto?, una mujer que tipifica en esa fotografía a la esposa de Cristo, la iglesia, llena de arruga, llena de sangre, roto su vestido, pero a salvo porque resistió la hora de la prueba. Amados hermanos, eso es una caricatura, eso no es lo que la Biblia enseña, eso no es lo que habla el Señor respecto a su amada esposa, la iglesia. Nosotros vemos la tónica desde el Antiguo Testamento. Antes que el diluvio cayera, puso a su pueblo, a sus escogidos, a su remanente, lo puso a salvo, amados hermanos. Así fue la experiencia de Noé, ¿no es cierto? En el arca entró Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, 8 personas que fueron librados de la ira, librados del juicio, puestos en el arca, dentro del arca. Lo mismo pasó, por ejemplo, voy a hacer un resumen nomás, el caso de Lot. Nos acordábamos la otra vez de Lot, antes de destruir Sodoma. ¿Qué es lo que hizo el Señor?
El Señor en su misericordia envía ángeles para rescatar, para sacar a la fuerza a este Lot que el Señor lo había justificado por pura gracia. Entendemos que la justificación no es por mérito, sino que es por gracia. Como dice Efesios 2:8, esto no de vosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Nos llenamos de gozo con esas palabras, hermanos, porque tu salvación y la mía reposa en el puro afecto de la voluntad de Dios. Así lo fue con Lot, que fue sacado antes de la hora de la prueba, antes del castigo terrible, como llovió ahí granizo, ¿cuánto se llama esto? Azufre, fuego y azufre, eso fue lo que llovió ahí en Sodoma y castigó duramente a esa sociedad sodomita, pero antes rescata al que le pertenece al Señor, en este caso el justo Lot, como lo dice Pedro. Es el segundo ejemplo. El tercero podría ser este caso de Rahab, la ramera. Una mujer que, a juzgar por nuestro corazón, no merecía, no tenía méritos para ser salvo, pero la gracia de Dios sobreabunda y salva al peor. ¿Qué podemos decir eso, hermano? Como dice Pablo, ¿qué pues diremos? Solamente gloria a Dios. La gracia salva al peor. Como lo hemos dicho, la ley condena al mejor, pero la gracia salva al peor, entre los cuales estás tú y estoy yo. Y Pablo decía, yo soy el primero. Así también Rahab la ramera es sacada antes que caiga el juicio. Ejemplos ilustrativos, hermanos, de lo que significa que antes de que caiga el juicio a este mundo, el Señor libra a este pueblo, a este remanente, y cuanto más si lo llevamos al aspecto de ser, la iglesia, la esposa de Cristo. En Apocalipsis 3:10 que estamos analizando acá, hay dos comentarios que hacer respecto a esta frase te guardaré, ¿no es cierto? Te guardaré fuera de la hora de la prueba. Algunos solamente se limitan a decir que esta persecución que vino posterior hasta los años 100, más o menos al año 100, sobre esta región de Asia Menor, bajo el dominio de Trajano, el emperador Trajano, en el primer siglo, vino una persecución brutal en ese tiempo a los cristianos, a todo lo que signifique cristianismo, siempre fue perseguido, y dicen algunos que a eso se refiere esta hora de la prueba, como dice acá Apocalipsis 3:10, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y uno podría razonar, bueno, aquí dice el mundo entero, no solamente la región que abarca el Imperio Romano. Pero claro, los que razonan de esa manera y exclusivamente de esa manera, dicen para ese entonces eso era el mundo entero. Claro, racionalmente suena correcto, pero ¿cuál es el problema de esa interpretación? Que dentro de las reglas de interpretación está la literal, la gramatical, la histórica, pero también la correlación. La correlación. ¿Qué significa la correlación? Significa que debemos llevar ese pasaje a todo lo que hable de una eventual hora de la prueba, en este caso, que venga al mundo entero, para probar a todos los hombres que habiten este planeta. Y nos encontramos ciertamente, sin duda, con la gran tribulación. Como hemos hablado, amados hermanos, el estudiar la iglesia de Asia Menor no es solamente una aplicación práctica exclusiva para que nosotros podamos sacar una gran enseñanza de cómo vivir en el presente, sino que también hay una proyección profética, porque está en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro eminentemente profético, que nos habla no solamente de lo que ha ocurrido, de lo que estaba ocurriendo en ese entonces, pero también, además, de lo que iba a ocurrir en el futuro. Acuérdense que la base está en Apocalipsis 1:19, para que lo apunte y después lo revise. Le dice el ángel, ¿no es cierto? Ahí el Señor declarándole a Juan, en Apocalipsis 1:19, el Señor le habla a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Es decir, pasado, presente y futuro. El libro de Apocalipsis se proyecta hacia el futuro.
De modo que hablar de la iglesia en Filadelfia tiene un pasado, tiene un presente de Juan, contemporáneo ahí, ¿cierto? Año 95 más menos de nuestra era, pero que se proyecta también a lo porvenir. En otras palabras, la hora de la prueba al mundo entero y a los que habitan el planeta es un comentario que apunta, o una advertencia, gloriosa ciertamente, porque el Señor va a sacar a su pueblo antes de que caiga esta gran tribulación. Ya lo hemos dicho, hermanos, esta palabra gran tribulación está en primera instancia ahí en Mateo 24, 21, cuando dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Si leemos inmediatamente el versículo 29, Mateo 24, 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, un libro profético, escatológico, nos revela que habrá una mega tribulación. Esa palabra gran en original griego es mega tribulación, y el Señor la describe, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Es decir, no hay precedentes, amados hermanos, no hay precedentes de esa gran tribulación. No hay precedentes de esa gran hora de la prueba de la cual su iglesia, su esposa, su remanente será librado. Nosotros estamos a las puertas, hermanos, de ser arrebatados. Algunos llevamos varias décadas esperando al Señor. Y muchos dirán, este chiflado lleva hablando décadas de que Cristo viene, de que un día va a desaparecer. No importa. La Biblia dice que vendrán burladores que tendrán por tardanza la venida del Señor. Sí lo dice literalmente el apóstol Pedro. Vendrán burladores que dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hoy día la propia iglesia, amados hermanos, que ni siquiera los inconversos. Estamos hablando de los propios, quizás, pero nominales cristianos, que dicen, déjense de hablar de la venida de Cristo. Por ahí estaba repasando unos artículos en donde hay un estudioso, uno de los doctores de hoy día, ¿cierto? Porque así se autoproclaman, que posteaba ahí en un portal de internet muy famoso que está cautivando a muchas iglesias y muchos predicadores jóvenes, que es el TGC, de Gospel Coalition, así se llama, la Coalición por el Evangelio, pero nosotros descubrimos que no es de Gospel Coalition, sino que es The Great Confusion, es decir, la gran confusión, hermano. Usted lee ese portal y sale más confundido. Es decir, usted lee ahí ese portal y se encuentra con un artículo que habla a favor de la homosexualidad y a renglón seguido un artículo que habla en contra de la homosexualidad. Por allá el evangelio social, por allá en contra del evangelio social. Entonces, usted lee ese portal y es una especie de amalgama, de sincretismo para que todos queden felices. Bueno, uno de los que publicaba ahí decía, déjense de pensar en el cielo, no nos obstinemos con el cielo, nosotros somos terrícolas, el Señor así lo dice literalmente, nosotros fuimos creados en esta tierra para conquistar esta tierra, vivir en esta tierra. Y el apóstol Pablo, hermano, cuando decía nuestra ciudadanía está en los cielos, bueno, insolentemente llegan a decir que esa era el pensamiento griego que influyó en muchos de los escritores bíblicos. En otras palabras, caemos en la misma idea, discúlpenme que me amplíen el comentario, en esta idea errónea, hermanos, de mirar la Biblia en un sentido dubitativo de que es la infalible palabra de Dios. Yo he mencionado más de alguna oportunidad a un famoso teólogo suizo del siglo XX llamado Karl Barth. Karl Barth fue un gran pensador, ¿cierto? Un gran cristiano pensante, como algunos llaman y les gusta ser, pero que cometen crasos errores, hermano. Dijo que este santo libro no es la palabra de Dios. Que usted, si bien puede encontrar palabra de Dios, pero en su totalidad no es la palabra de Dios. Es uno de los primeros en el siglo XX que propuso la idea de que la Biblia no es infalible, que la Biblia tiene muchos errores. ¿Qué confianza le podemos tener a una persona como esa?
Entonces, ¿por qué digo todo este preámbulo, hermano? Porque nosotros tenemos que creer lo que dice la Escritura. Tenemos que apropiarnos de los textos. Si el Señor dice que se preocupa de un gorrioncillo que cae a tierra, y dice que no, ni un gorrioncillo ni un pajarillo cae a tierra sin que Él lo permita, ¿cuánto más Él nos ha preservado este santo libro para nuestro beneficio? Por lo tanto, amados hermanos, nosotros estamos a las puertas de un hecho sin precedentes. Seremos sacados. Ahí está la expresión, te guardaré fuera, te sacaré de la hora de la prueba. El texto de Apocalipsis 3:10 que estamos analizando, hermanos, es un texto muy fuerte para desmoronar, para refutar la idea de que la iglesia pasará por la gran tribulación. ¿Cuántas veces a usted le han preguntado quizás? Le han dicho, hermano, hermana, ¿la iglesia pasará o no pasará por la gran tribulación? Bueno, ya lo vamos a ver. La iglesia es un pueblo espiritual que será sacado antes. No es un pueblo terrícola, como dicen estos estudiosos de hoy día, intelectuales y filósofos. Es como la nueva Alejandría hoy día. Hoy día yo me acordaba de esto porque en el tiempo de los primeros siglos, ¿cierto? Había como un conservatorio de, comillas, sabiduría que provenía del norte de Egipto, en África, que se llamaba la región Alejandría. Una amplia biblioteca, ¿no es cierto? Es como decir irse, voy a decirlo en términos para que se entienda, es como que usted viajaba a Harvard, ¿ya? Imagínense usted, ¿qué le va a enseñar a alguien egresado de Harvard o de Oxford allá en Europa? Entonces uno dice, los que venían de Alejandría eran muy respetados. Pero Alejandría fue un fermento de un gnosticismo cristiano, de esa mezcla que no se puede, hermano, juntar, es como el agua y el aceite, o el aceite y el vinagre, podríamos decir, entre la filosofía humana, la filosofía griega y el cristianismo puro. Entonces, claro, hoy día para un filósofo cristiano, como está lleno en los púlpitos hoy día, hablar del arrebatamiento de la iglesia es una locura. ¿Cómo puedes creer eso? Y más encima, lo caricaturizan, lo subestiman, con comentarios muy peyorativos, como decir, ¿cómo puedes creer en un rapto misterioso? Esa frase, hermano, la he escuchado más de una vez y está muy popular, hermano. Inclusive yo me he encontrado con hermanos que conocí hace años y que ya mordieron el anzuelo y cambiaron absolutamente su doctrina y ya dejaron de pensar como antes pensaban. Y yo he escuchado que algunos dicen, yo ya no creo en el rapto misterioso. Bueno, la Biblia no habla de un rapto misterioso, habla del arrebatamiento de la iglesia. Arpazo dice el término en griego. Arpazo significa sacados por la fuerza, asidos. Me acordaba una vez, hermanos, permítame un paréntesis. Una vez enseñándole a niños, en su tiempo, hace años atrás, le hacía clase a niños de 10, 11, 12 años por ahí. Y conversábamos largamente ahí en las clases de escuela dominical y yo les demostraba que la fuerza de un imán atrae un grupo de alfileres de una manera violenta. Si pudiéramos medir la fuerza en términos físicos que se genera cuando un imán pasa por un conjunto de alfileres, y usted lo pasa al imán y los alfileres son atraídos por la fuerza magnética del imán, así será el día del arrebatamiento. Seremos asidos, seremos forzados a salir de este mundo por esa atracción sin igual. Y lo dice, y es apasionante esto, hermanos. Lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor, dice. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ciertamente, palabras que para un filósofo son locura, pero para nosotros es la base de nuestra esperanza. Gracias al Señor que eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Él nos sacará fuera. Te guardaré fuera de la hora de la prueba. Seremos sacados fuera de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero para probar a los hombres que moran en esta tierra. La gran tribulación
La semana pasada estuvimos hablando de esto, hermanos, porque la Biblia no calla respecto a este tiempo de gran tribulación. Ya lo leíamos ahí en Apocalipsis capítulo 7, verso 14, cuando pregunta ahí en Revelación, ¿quiénes son estos? ¿Se acuerda? Apocalipsis capítulo 7 dice, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Capítulo 8, versículo 13, ¿qué es lo que dice? Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Bueno, el Apocalipsis revela un tiempo terrible. Aquí esta expresión ay, ay, ay es la misma que decía el profeta Isaías ahí en Isaías capítulo 5, ¿se acuerdan? Los famosos ayes. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, los que ponen la luz por tinieblas y tinieblas luz, lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Ay de aquellos. Pero ahí usa un solo ay. Sí, vino tribulación a Israel, pero aquí el ángel expresa 3 ay, porque no ha habido tiempo tan angustioso de tanta aflicción como lo es la gran tribulación. Fíjese que se juntan 21 juicios, hermano. Nosotros nunca olvidemos, amados hermanos, que el Dios de amor es un Dios justo. El Dios que dispensa su gracia también es fuego consumidor. Yo me acuerdo antiguamente cuando íbamos a estas clásicas catedrales, por ejemplo aquí mismo en Chile, en Santiago, hay una iglesia que se jacta de su catedral, de ser más grande inclusive que la catedral católica ahí en la Plaza de Armas. Me refiero a esta catedral de Jotaveche que se conoce, ¿no es cierto? Que es una verdadera institución muy poderosa. Los que han sido dueños de aquello se han enriquecido de manera increíble y lo voy a decir así, también impúdicamente.